Hola, Michael Iriar te saluda y en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca del caso cubano y de la actualidad del caso cubano. Para poner un poco en contexto, antes de entrar en los artículos que tengo preparado, eh, para hablar del caso cubano en la actualidad debemos remontarnos a lo que fue el 11 de julio del año 2021. En el 11 de julio del año 2021 en Cuba se presentaron una serie de protestas en diferentes lugares por el desabastecimiento, por el abandono del Estado y por la precaria situación de la salud. Y también, por supuesto, por los apagones que estaban existiendo en ese momento. Ahora bien, el caso cubano es, a mi parecer, el caso controversial, más controversial que existe dentro de América Latina acerca del socialismo y de las consecuencias de este en los países. Cuba, lamentablemente, tiene más de 60 años sumergido en la miseria que ocasiona esta ideología. Está más de 60 años sumergido en una dictadura socialista que los ha llevado a ser una población empobrecida y socialmente degradada. Eh, Muchas similitudes hay en el caso cubano y el caso venezolano, que es el que más puedo representar yo como venezolano. Y el día de hoy vamos a estar hablando, discutiendo un poco acerca de eso. Primero, para empezar, tengo acá este artículo, dice opinión como la inversión que hizo Cuba en escritores y artistas se volvieron contra el régimen. Vamos a leer un poco esto. Dice Parjan- Parjanya Christian Holtz es un cineasta independiente que reside en Dinamarca. Dice, en Cuba, cientos de personas inocentes están actualmente en prisión por haberse atrevido a exigir libertad hace un año. Los afortunados, entre ellos Abraham Jiménez Enoa, colaborador de la sección de opinión de The Washington Post, y Carolina Barrero, historiadora del arte, protagonistas de este corto comercial, fueron forzados a abandonar su propio país. Esta es la manera en que las autoridades cubanas están restableciendo el control luego de los eventos del 11 de julio del 2021, cuando la frustración por la escasez de alimentos y medicamentos, el COVID-19 y las décadas de tiranía detonaron las mayores protestas antigubernamentales en una generación. La policía sofocó los llamados a la democracia en cuestión de días. Actualmente los jueces están desapareciendo a los disidentes de la vida pública con penas de hasta 25 años de prisión. Increíble, increíble. O sea, personas que salen a protestar por una mejor calidad de vida, salen a protestar en contra de una dictadura. Bueno, lamentablemente así es como funcionan las dictaduras, ¿no? La represión. Eh, Sigamos. Cuando contacté a Barrero a finales del año pasado para producir un video sobre las manifestaciones, nunca esperé poder entrevistarla en persona. Ella estaba en La Habana, yo estaba en Copenhague. Acabamos de pasar una semana intentando organizar una videollamada por Zoom, algo que la infraestructura de Internet de Cuba convierte en una pesadilla técnica. A ver, si no que me equivoco, creo que Cuba y Venezuela son los países latinoamericanos con peor conexión a Internet que existe. O sea, de eso se trata el socialismo, lamentablemente. En Cuba creo que el Internet, si no me equivoco, en Cuba empezó a funcionar desde el 2018. Estamos hablando de una población que tiene acceso al Internet desde hace apenas un poco más de 4 años. O sea, increíble, increíble. El socialismo, ¿qué más se puede decir? Esos son los logros del socialismo. Entrar en una población al Internet décadas después, increíble. Continuemos. Pero luego recibí un mensaje de su amiga que decía que Barrero había sido arrestada por protestar contra la represión hacia los manifestantes del 11 de julio. Pocos días después fue exiliada por su propio gobierno. Vete o afrontarás duras consecuencias. Fue en esencia lo que le dijeron las autoridades. Borrero salió del país al igual que Jiménez Enoas y muchos otros, así que decidí comprar un boleto a España para firmarlos en la primera etapa del exilio. Y aquí, para terminar, dice, originalmente me propuse explicar las tácticas que ha empleado el gobierno cubano para mantener controlada a su población durante más de medio siglo. Este cortometraje documental hace eso, pero al conocer a Barrero y Jiménez Enoa, la historia conceptual se convirtió en una personal. Les dijeron que no eran queridos en su país de origen, perdón, por su necesidad de hablar y escribir libremente, así como de no ser perseguidos, arrestados o torturados por exigir derechos básicos.
Este video expone la máquina propagandista que le vendió a los cubanos y al mundo una mentira sobre la revolución de Castro, así como el costo por mostrar la realidad. Muy bien. Quería leer acerca de esta opinión y quería hablar acerca del caso cubano. Porque el caso cubano es sin duda el caso socialista latinoamericano más arraigado que existe actualmente. Es decir, no hay ningún gobierno socialista actualmente en Latinoamérica que no esté en desacuerdo con la tiranía cubana que existe actual. Y son exactamente estos gobiernos socialistas que se están instaurando en Sudamérica, los cuales van a ir dándole salida al gobierno cubano, los cuales van a ir dándole ayuda al gobierno cubano para que siga en el poder en Cuba. Ahora bien, quiero hablar acerca de este caso porque Cuba, lamentablemente, representa o es el claro ejemplo de lo que la comunidad socialista o de lo que un gobierno socialista puede ocasionarle a un país. A ver, antes de Cuba, en los años 50, los años 40, Cuba estaba en una dictadura bajo un presidente llamado Batista. Cuando llega la revolución llega con este discurso. Incluso ellos al principio, cuando llegaron al poder en Cuba, ellos decían que ellos no eran socialistas, lo cual fue completamente falso. Es decir, fue completamente falso, e incluso la forma de ellos llegar al poder por medio del derrocamiento del Batista, la forma de ellos tomar control, es decir, el Estado tomar control acerca de toda la actividad económica del país y acerca de todo procedimiento que se daba en el país, eran prácticas o eran políticas meramente socialistas. Ahora, que ellos dijeran lo contrario no significaba que no lo fuera. Ahora bien, cuando ellos llegan al poder, ellos se jactan de no ser socialistas, luego se retractan, dicen que sí son socialistas, y ellos empiezan con una amedrantación de la población. Yo lo he dicho en videos anteriores, el discurso es realmente importante, o la narrativa es realmente importante cuando nosotros estamos hablando de manipular a una población. ¿Qué es lo que los socialistas, la verdad, o sea, eso sí hay que reconocerles, son verdaderos expertos en una narrativa para conmover y para manipular? Esta narrativa fue ocasionando que el poder de la población cubana fuera cada vez más pequeño. Es decir, el Estado crecía, el poder del Estado crecía, el poder del Estado sobre toda la actividad económica, sobre la actividad policial, sobre la seguridad, sobre todo en Cuba crecía, y la población cada vez se fue haciendo más pequeña, la opinión de la población cada vez se fue haciendo más pequeña. Ahora bien, este artículo habla de cómo la inversión que hizo Cuba en escritores y artistas se volvió contra el régimen. ¿Por qué habla de eso? ¿Y por qué hablamos de que Cuba invirtió en escritores y artistas? Escritores y artistas para promover ¿qué? Para promover la dictadura cubana, para promover la idea socialista, la cual al final del día terminó volviéndose contra ella. Actualmente, afortunadamente, dentro y fuera de Cuba se encuentran algunas personas que hablan en contra de lo que está pasando en Cuba. ¿Y qué es lo que está pasando en Cuba actualmente? Vamos a leer un poco acá, dice. El malestar crece en Cuba un año después de las protestas del 11 de julio, es decir, las cosas se mantuvieron, ¿verdad? Las cosas se mantuvieron igual en Cuba y Cuba ahora está peor de lo que estaba hace un año. Dice, los jóvenes abandonan la isla mientras los apagones alcanzan 12 horas diarias y cunde el desabastecimiento. Vamos a ver. Si preguntas hoy en las calles de Cuba, la mayoría te responderá lo mismo. Las penurias, el malestar social, el deterioro extraordinario de las condiciones de vida que motivaron el estallido del 11 y el 12 de julio del año pasado, no solo se mantienen, sino que se han agravado en los últimos 12 meses. La solución está peor que antes. La situación, está peor que antes, resume uno de los jóvenes que participó en las históricas protestas que sacudieron la isla hace un año. Las mayores en 62 años de revolución. En aquel momento los apagones apenas comenzaban. Hoy son ya
de 10 y 12 horas diarias en el interior del país. Las colas siguen siendo insufribles y el desabastecimiento es brutal. La mayor parte de la población no tiene acceso a dólares y en los únicos comercios que se encuentra algo que merezca la pena es en las tiendas de divisa. En las calles, en la calle el cambio está ya a $1 por 110 pesos cubanos, dice, es decir, la inflación. Lamentablemente la inflación se le está comiendo el país. La inflación es un problema, actualmente un problema global que estamos viviendo. En Estados Unidos hay muchísima inflación ahorita. Tenemos países como Argentina que la inflación se está comiendo el país. Incluso acá donde yo vivo en Ecuador, actualmente, es decir, no tan agravado. Yo pienso que los problemas de los ecuatorianos o los problemas de Ecuador como país están en otros lados, como el desempleo, que es uno de los primeros problemas que existe acá en Ecuador, el desempleo y la ignorancia política de la población. También pienso que es un problema en Ecuador. Pero acá no se ha vivido tanto, o no se está viviendo tanto la inflación como si se está viviendo en estos países que han implementado más que todo políticas de izquierda. A ver, en el caso ecuatoriano, yo podría decir que Ecuador actualmente tiene un régimen de centro derecha, podría decirlo, tampoco es tan derecha. No podría decir que el gobierno que está actualmente en Ecuador es un gobierno de derecha como tal, pero sí podría decir que es un gobierno de centro derecha, es decir, no las políticas que ha implementado el Estado hasta ahora han sido más que todo de centro derecha. Pero en estos países como Argentina, como Cuba, como Venezuela, verdaderamente la inflación se está llevando todo. Pero eso es un tema para hablar en otro video. Ahora bien, eh, las cosas en Cuba lamentablemente han empeorado con el tiempo. Y es lo que queda. A ver, estamos hablando de Cuba, un país que la actividad económica es prácticamente nula. Cuba depende de en la mayoría de sus partes depende de las divisas que llegan del exterior. Sepamos que al igual que el caso venezolano actualmente es el segundo caso después de Siria, el caso de migración forzada más importante del mundo. Pero el caso cubano y el caso de la migración cubana es un caso que tiene años ejerciéndose. Es decir, nosotros hemos visto las noticias de estos balseros, hemos visto las noticias de estas personas que van hacia los Estados Unidos. Incluso hubo una noticia hace poco de unas personas que agarraron una bicicleta de mar. O sea, una bicicleta de mar, algo realmente increíble. Ahorita no lo puedo buscar, pero algo realmente increíble. Agarraron una bicicleta de mar, la robaron de la playa y se fueron hasta las costas de Miami, en los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de una gente aquejada socialmente, que no haya ningún tipo de solución en su país. Y menos ahora, después de estas protestas, la represión fue brutal. Y no solamente la represión, sino la persecución política que existió después. A ver, Cuba confirma que 297 manifestantes del 11 de julio han sido condenados a prisión. Es un artículo del 17 de marzo actualizado el 14 de junio del 2022. A ver. 297 personas que participaron en las inusuales protestas antigubernamentales en Cuba, el 11 de julio de 2021 han sido sentenciadas a prisión, entre los que incluyen 36 condenados a penas de entre 5 y 25 años por el delito de sedición. El delito de sedición. Estamos hablando de jóvenes que salieron a protestar y que ahora enfrentan hasta 25 años en prisión. Increíble. Yo me pregunto, ¿dónde están las organizaciones internacionales para hablar acerca de esto? Porque sí podemos ver a las organizaciones internacionales que hablan acerca del caso de El Salvador. De todo, hablan de que se está violando los derechos de estos delincuentes en El Salvador, un país que está quejado por la delincuencia, que su rating de asesinatos es increíblemente alto, uno de los países más peligrosos del mundo. El gobierno empieza a hacer algo respecto a estos delincuentes. Las Organizaciones Unidas, las organizaciones internacionales y los que dicen defender los derechos humanos empiezan a hablar acerca de esto, y digo yo, ¿dónde están los derechos de las personas que se ven afectadas por la delincuencia?
¿Dónde están esas personas en este caso? Pregunto yo. O sea, ¿dónde está el pronunciamiento? ¿Han escuchado o es? Yo no he escuchado ningún tipo de pronunciamiento acerca de estas personas, de estos jóvenes que enfrentan hasta penas de 25 años por salir a protestar por una mejor vida y por la caída de un régimen que los ha oprimido por más de 60 años. Muy bien. Este lunes la Fiscalía General de la República informó que asciende a 381 el total de sancionados por los hechos que atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad del de nuestro Estado socialista, incluyendo 16 jóvenes de entre 16 y 18 años. 15 de estos jóvenes están entre los 84 sancionados que no han sido enviados a prisión, sino que han recibido penas alternativas. Las sentencias firmes que los tribunales populares han informado a la Fiscalía son hasta el momento 76. Y los delitos van desde sedición hasta sabotaje, robo, violencia, atentados, desacato y desórdenes públicos. Muy bien. El caso cubano es realmente muy parecido al... Es muy parecido, no, el caso venezolano es realmente parecido al cubano. Yo recuerdo que durante las protestas de 2012-2013, en mi país Venezuela, se han vivido protestas realmente oscuros momentos de protestas durante varios años, si no me equivoco. Las primeras fueron del 2013, luego hubieron algunas en el 2015 o 16 y luego hubieron otras en el 2017-2018. Fueron momentos de protestas duros. Y yo digo, la represión es increíble. La represión es increíble. Y el callado de los medios de comunicación es más increíble todavía. Yo sé lo que se siente, o yo conozco lo que se siente, no tener ningún tipo de plataforma donde tú puedas realmente expresar lo que está pasando en uno de estos países que es reprimido por una dictadura socialista. Porque eso es lo primero que hacen estos gobiernos que se instauran en estos países. Lo primero que hacen es tratar de controlar los medios de comunicación e información. Primero, para manipular, y segundo, para mostrar una imagen de lo que realmente no existe. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso venezolano, hay un canal que se llama BTV, que es un canal populista del gobierno que lo único que hace es mostrar una Venezuela que no existe. Y estoy completamente seguro de que en Cuba eso es exactamente lo que pasa. Canales del Estado, o incluso llego a pensar que en Cuba no habrá más canales que no sean canales del Estado. Un país que apenas tiene acceso a Internet desde 2018, no creo que tenga la libertad de tener muchos canales de televisión, o de tener cable tan siquiera, o de tener alguna compañía de telecomunicaciones que no sea controlada por Estado. Es más, creo que ese es el caso. Creo que en Cuba solamente hay una compañía de telecomunicaciones, la cual es un monopolio del Estado y la cual solamente pasa lo que el Estado o da el servicio que el Estado quiere que le den al pueblo cubano en este caso. Entonces, hablo de esto porque eh, es increíble lo que un error como el instaurar gobiernos izquierdistas puede llegar a hacer a una población. El país cubano, sumergido en más de 62 años de dictadura socialista, el caso venezolano, el cual va a cumplir ya más de 2 décadas, el cual tiene ya más de 2 décadas también sumergido en un gobierno socialista que ha completamente destruido al país, destruido a la población, que ha separado familias, que ha exiliado venezolanos, personas que no pueden regresar a sus casas, personas a las que le expropiaron sus casas, personas a las que les quitaron todo lo que tenían en Venezuela. Es realmente lamentable lo que pasa. Ahora bien, yo pienso que esto debería ser lo que se tiene que hablar para hacer entender a Latinoamérica eh, el malestar que un gobierno socialista realmente puede ocasionar. Lo que pasa actualmente en Latinoamérica
es que por más que uno hable, y yo lo entiendo, por más que uno diga o dé consejo acerca de lo que te puede pasar, hay personas que realmente necesitan experimentarlo primero. Es decir, yo podría ponerme acá a hablar acerca de lo malo que es el chavismo, de lo malo que está Venezuela, o de lo mal que está Cuba, o de lo mal que puede estar cualquier país que tenga un gobierno socialista, Corea del Norte, eh, o cualquier otro caso que exista. Pero hasta que las personas, o hasta que estas personas que realmente creen que el socialismo es la solución, a base de promesas hechas por estos candidatos que no son más que unos manipuladores y unos populistas, hasta que estas personas no experimenten la verdadera catástrofe del socialismo, tal como el caso de los cubanos y de los venezolanos, no entenderán, no entenderán las verdaderas consecuencias de lo que es vivir bajo un régimen y un sistema ideológico que solamente hace daño a su población. Lo podemos ver ahora actualmente. El país más exitoso de Latinoamérica del siglo XXI se llama Chile. Y ese país actualmente tiene un gobierno izquierdista, un gobierno progresista. Colombia. Tenemos un gobierno en Colombia abiertamente y públicamente declarado izquierdista, comunista. Tenemos el caso, incluso acá, tenemos el caso en Ecuador. A ver, aquí estuvo no muy lejos de haber un gobierno izquierdista nuevamente también. Y yo recuerdo las promesas de campaña que este candidato hacía, no me acuerdo ya de su nombre ni nada, pero él decía, no, cuando llegue al poder voy a regalar $1000 a la gente, voy a empezar lo de siempre. O sea, es que el libreto izquierdista es el mismo en todos lados, sinceramente. Tenemos a Pedro Castillo en Perú. Increíble Pedro Castillo. En algún momento tendré que reaccionar acerca de Pedro Castillo porque lo de Pedro Castillo es para mí es, no sé, a ver qué te digo, o sea, no sé ni qué decirte de él. Una persona completamente incompetente en un cargo de presidente. Abiertamente ha dicho que él está ahí para aprender, que a él no le enseñaron a ser presidente. Abiertamente ha dicho, declarado que es incapaz de ejercer el puesto de presidente en Perú. Y a ver, yo qué te digo, o sea, son personas, son poblaciones, son sociedades que hasta que no la vivan, sinceramente, hasta que no la vivan, no van a poder comprender el daño que han hecho. No van a poder comprender el daño que han hecho nosotros, o en mi caso como venezolano. Yo he hablado mucho acerca del gran daño que estos gobiernos izquierdistas le han ocasionado a estos países, a mi país específicamente. Y sinceramente hay personas que no entienden. Incluso hace poco estaba yo en el trabajo, yo trabajo en un restaurante, yo soy cocinero, y estaba hablando con un cliente, era un cliente chileno que lleva bastante tiempo acá viviendo en Ecuador, y él me decía y me hablaba de Venezuela como un paraíso, una persona que nunca había estado en Venezuela, una persona que nunca ha estado viviendo bajo un sistema socialista, hablaba del socialismo y hablaba de Venezuela como un paraíso, y él me decía, oye, espera 2 años o espera un año y ya te vas a regresar a tu país porque tu país va a mejorar. Y yo pensaba, yo decía, bueno, es increíble, o sea, es increíble hasta dónde la manipulación y hasta dónde una narrativa puede llegar a hacer creer a una persona algo que realmente no existe. Algo que realmente no existe. Yo le aseguro que si esa persona caminara por las calles de Venezuela, con solo como una persona de a pie, no como una persona de dinero, pero como una persona de a pie, eh, yo le aseguro que esa persona no aguanta. No aguanta ese embate de esa vida y de tantos problemas. Pero bueno, mi gente, eso es todo lo que quiero decir. Hasta la próxima. Chao.